Mi prometida exigió un acuerdo prenupcial blindado para proteger su fortuna inevitable, o la boda se cancelaba. Firmé sin leer. 4 años después, mi pequeña inversión se convirtió en $8 millones. Cuando ella exigió su parte, señalé con calma la sección 7, su propia cláusula. Las ganancias inesperadas individuales permanecen como propiedad separada. Su abogado de alto nivel simplemente se quedó mirando. Hace 4 años. Mi prometida me entregó un acuerdo prenupcial más grueso que nuestra lista de invitados a la boda. 40 páginas, a espacio simple, el tipo de documento que grita riqueza seria o paranoia seria. Charlotte estaba sentada frente a mí en su apartamento, con los brazos cruzados, luciendo como si estuviera a punto de negociar una fusión corporativa en lugar de un matrimonio. Su abuela había estado enferma durante meses y, aparentemente, todos en su familia estaban convencidos de que la anciana estaba sentada sobre millones que fluirían hacia Charlotte, en cualquier momento. Necesito que firmes esto antes de que sigamos adelante con la boda, dijo ella. Sin calidez, sin disculpas, solo negocios. Hojeé las páginas, captando frases como propiedad separada, fideicomiso irrevocable y protección de activos. La mayor parte era jerga legal que bien podría haber estado escrita en otro idioma. Esto es bastante minucioso, dije, tratando de no reírme. En ese momento, ganaba $23 la hora haciendo coordinación de proyectos para una empresa de logística mediana. Mi cuenta corriente tenía quizás $4,000. Mi coche era un sedán de 10 años que necesitaba pastillas de freno nuevas. Mi abogado pasó 2 semanas en esto, dijo Charlotte, como si eso lo explicara todo. Mi familia tiene activos significativos, y necesito proteger lo que es legítimamente mío. ¿Tu familia o tú?, pregunté. Es lo mismo. Ella se inclinó hacia adelante. Mi abuela me va a dejar una herencia sustancial. No voy a arriesgarme a perderla en caso de que las cosas no funcionen entre nosotros. La forma en que dijo en caso de que las cosas no funcionen debería haber sido mi primera señal de advertencia. La mayoría de las personas que planean una boda no comienzan con una estrategia de salida. Pero yo tenía 28 años, estaba estúpidamente enamorado, sinceramente, no me importaba su hipotética herencia. Entonces, si no firmo esto, ¿qué pasa? Ya sabía la respuesta. Entonces no nos casamos, dijo sin dudarlo. No voy a negociar en este punto. La miré, a la mujer con la que había estado saliendo durante 2 años. La persona con la que había imaginado construir una vida. Ahora, estaba sentada allí diciéndome que firmara un contrato o me marchara. ¿Puedo al menos leerlo primero? Por supuesto. Tómate tu tiempo. Ella miró su reloj. La oficina del abogado cierra a las 5. Así que, si quieres que lo certifique hoy, deberíamos movernos rápido. Escaneé las secciones. Había cosas sobre protección de herencias, responsabilidad por deudas, división de propiedades. La página 32 tenía toda una sección sobre ganancias inesperadas individuales, que me llamó la atención por un segundo, pero no le di mucha importancia. El lenguaje era denso y, honestamente, yo estaba más molesto que preocupado. Sabes que no tengo nada, ¿verdad?, dije. Estás protegiendo millones de alguien que tiene problemas para pagar unas vacaciones decentes. No es personal. Es práctico. Se siente bastante personal. Tomé un bolígrafo de su escritorio. Pero está bien. Si esto te hace sentir segura, lo firmaré. ¿No vas a hacer que un abogado lo revise? Me encogí de hombros. ¿Para qué? Acabas de decirme que tu abogado pasó 2 semanas asegurándose de que estés protegida. Asumo que hizo un buen trabajo. Además, ¿qué estoy protegiendo? ¿Mi cuenta de ahorros y un coche que necesita reparaciones? Ella no sonrió, no me dio las gracias. Simplemente observó mientras yo pasaba a las páginas de firmas y firmaba mi nombre en cada una. Todo el proceso tomó quizás 10 minutos. Haré copias, dijo, reuniendo los papeles. Deberías quedarte con una para tus registros. ¿Seguro? Me puse de pie. ¿Hemos terminado con la parte romántica de la planificación de la boda ahora? Ella finalmente esbozó una pequeña sonrisa. No seas dramático. Esto es solo una planificación inteligente.
Si tú lo dices. Nos casamos 3 meses después. Una ceremonia pequeña, unas 60 personas, nada lujoso. La abuela de Charlotte no asistió debido a su salud, pero envió un costoso jarrón de cristal como regalo. La boda fue lo suficientemente agradable, aunque mirando hacia atrás, había algo extraño en todo el asunto. Como si estuviéramos siguiendo los movimientos en lugar de celebrar realmente. El primer año de matrimonio estuvo bien. Ambos trabajábamos. Dividíamos las facturas de manera bastante equitativa y vivíamos en una casa decente de 2 habitaciones que alquilábamos en un vecindario tranquilo. Charlotte mencionaba ocasionalmente la salud declinante de su abuela y hacía comentarios sobre cuando llegue la herencia, pero siempre era vago, algún evento futuro distante que cambiaría todo. Nunca volví a pensar en ese acuerdo prenupcial. Fue a parar a un archivador con nuestro certificado de matrimonio y los papeles del seguro. Solo otro pedazo de papel que no parecía importar en la vida cotidiana. Lo que no sabía entonces era que el abogado de Charlotte había sido muy minucioso. Tan minucioso que había incluido protecciones en las que ella ni siquiera había pensado. Protecciones que funcionaban en ambos sentidos. Pero esa comprensión no llegaría hasta mucho más tarde, cuando los números en mi cuenta bancaria de repente tuvieron muchos más ceros, y la actitud de Charlotte hacia nuestro dinero cambió dramáticamente. Por ahora, éramos solo otra pareja casada tratando de descifrar la vida juntos. Ella tenía sus ambiciones profesionales, yo tenía las mías. Y en algún lugar de un archivador, un documento de 40 páginas esperaba para convertirse en el trozo de papel más irónico que cualquiera de los dos hubiera firmado jamás. 2 años después de casarnos, cambié de trabajo. La empresa de logística en la que había estado había tocado un techo para el ascenso, y encontré una oportunidad en una pequeña startup tecnológica llamada Holloway Systems. Estaban desarrollando software para la cadena de suministro, y necesitaban a alguien que entendiera tanto el lado técnico, como la realidad operativa de mover productos. El pago era ligeramente mejor, $26 la hora, pero el verdadero punto de venta era el trabajo en sí. Se sentía como construir algo en lugar de simplemente mantenerlo. 3 meses después de empezar el trabajo, el CEO convocó una reunión de la empresa. Teníamos unos 30 empleados en ese momento, trabajando en un espacio de almacén reconvertido con ladrillos a la vista y una calefacción cuestionable. Estamos implementando una nueva estructura de compensación, anunció. Todos los que han estado aquí más de 90 días recibirán opciones sobre acciones como parte de su paquete de beneficios. Hubo algunos aplausos educados. La mayoría de la gente no parecía tan emocionada. Las opciones sobre acciones en una startup que podría quebrar en un año no eran exactamente billetes de lotería ganadores. Recibí mi documentación una semana después. 5,000 acciones a un precio de ejercicio de 50 centavos por acción. Los documentos explicaban los calendarios de consolidación y las ventanas de ejercicio, nada de lo cual tenía mucho sentido para mí. Firmé los papeles, los archivé en el cajón de mi escritorio en casa y me olvidé de ellos. Parecían tener tanto valor como el dinero de Monopoly. Charlotte apenas lo reconoció cuando lo mencioné. Eso es genial, dijo ella, sin levantar la vista de su portátil. Estaba trabajando hasta tarde otra vez, algo que se había vuelto rutinario. Lo que no le dije, porque no parecía valer la pena mencionarlo, fue que esas acciones existían siquiera. Se sentían como un trofeo de participación. Gracias por venir. Aquí tienes algo de propiedad teórica en una empresa que probablemente no existirá en 5 años. Alrededor de ese mismo tiempo, la abuela de Charlotte tuvo una recuperación sorprendente. La mujer que todos asumían estaba en su lecho de muerte comenzó fisioterapia, cambió su dieta y, en general, decidió que aún no había terminado de vivir. Aún más sorprendente, anunció que iba a donar la mayor parte de su patrimonio a un hospital infantil y a un santuario de animales. Se quedaría con lo suficiente para vivir cómodamente, pero los millones que la familia de Charlotte había estado gastando mentalmente durante años iban a ir a otra parte. Charlotte se tomó la noticia muy mal. Está siendo manipulada, dijo una noche, caminando de un lado a otro en nuestra cocina. Alguien le lavó el cerebro. Probablemente esa enfermera que contrató. O tal vez simplemente quiere ayudar a la gente, sugerí. No lo entiendes. Ese dinero se suponía que debía permanecer en la familia. Es lo que mi bisabuelo construyó. Es un legado. Es su dinero.
Ella puede hacer lo que quiera con él. Charlotte dejó de caminar y me miró como si hubiera dicho algo ofensivo. Por supuesto, tú dirías eso. No vienes de una familia con riqueza generacional. No entiendes lo que significa preservar eso. Dejé pasar ese comentario, pero se me quedó grabado. La implicación era clara, yo era de una clase diferente, y no podía entender su mundo. Después de esa noche, algo cambió. Charlotte comenzó a hacer comentarios sobre finanzas con más frecuencia, como ella llevaba más carga, como su salario pagaba las cosas más bonitas que teníamos, los muebles nuevos que ella había elegido, las vacaciones que había planeado. No importaba que dividiéramos el alquiler y los servicios públicos al 50/50. No importaba que yo pagara la comida y los gastos de mi propio coche. En su mente, ella era el sostén principal de la familia, y yo solo estaba de acompañante. Estoy pensando en volver a estudiar, mencioné una tarde. Obtener mi MBA. Podría abrirme mejores oportunidades. ¿Con qué dinero? Ella ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Apenas podemos ahorrar algo tal como estamos. Podría hacerlo a tiempo parcial. Pedir préstamos. Más deuda. Gran plan. Dejó su teléfono. Tal vez concéntrate en ganar más en tu trabajo actual en lugar de agregar préstamos estudiantiles a nuestra situación. Nuestra situación. Como si mis elecciones de carrera fueran una carga que ella tenía que gestionar. Dejé de hablar de desarrollo profesional después de eso. Simplemente iba a trabajar, volvía a casa y existía en el espacio que compartíamos, que comenzaba a sentirse menos como una sociedad y más como un acuerdo comercial que no estaba funcionando para una de las partes. La calidez que habíamos tenido en los primeros días se había ido. Las conversaciones se volvieron transaccionales. Ella preguntaba sobre mi día, pero podía notar que no estaba escuchando realmente. Yo preguntaba sobre el suyo, y ella daba respuestas de una sola palabra antes de volver a su portátil o teléfono. La intimidad se volvió programada, rara, mecánica. Empecé a preguntarme si esto era simplemente en lo que se convertía el matrimonio después de unos años o si habíamos cometido un error. Pero no tenía una respuesta clara. Así que seguí adelante, seguí trabajando. Seguí tratando de ser un buen esposo para alguien que cada vez más me trataba como a un compañero de cuarto al que toleraba. Los certificados de acciones de Holloway Systems se quedaron en el cajón de mi escritorio, enterrados bajo documentos fiscales y viejos recibos de pago. Dejé la empresa después de 18 meses por un puesto mejor en una firma mediana, que en realidad tenía beneficios de jubilación y un seguro médico que no requería un anillo decodificador para entenderlo. Nunca ejercí esas opciones porque nunca vi el punto. A la empresa parecía irle bien, pero las startups eran impredecibles. ¿Por qué tirar dinero en acciones que podrían no valer nada nunca? Charlotte ciertamente nunca preguntó por ellas. Hasta donde ella sabía, yo había trabajado en alguna empresa tecnológica por un tiempo y me había ido. Fin de la historia. Nuestro tercer aniversario llegó y pasó con una cena tranquila en un restaurante de cadena. Sin gran celebración, sin gestos románticos. Solo dos personas comiendo pasta y teniendo una charla trivial sobre proyectos de trabajo y reparaciones domésticas que necesitaban atención. ¿Piensas en el acuerdo prenupcial?, le pregunté esa noche, con genuina curiosidad en mi voz. Ella pareció sorprendida por la pregunta. No realmente. ¿Qué pasa? Solo me preguntaba si todavía sientes que lo necesitas, dado cómo resultaron las cosas con tu abuela. Su mandíbula se tensó. Ese documento nos protege a ambos. No se trata solo de la herencia. Supongo que eso es cierto. Ella volvió a su comida y no lo discutimos más, pero pensé en ello a veces. Ese contrato de 40 páginas guardado en nuestro archivador, la cosa que ella había insistido antes de que pudiéramos casarnos. En ese momento, parecía un asunto tan importante. Ahora, era solo otro pedazo de papel olvidado en un matrimonio que estaba perdiendo impulso lentamente. Lo que ninguno de los dos sabía era que esos papeles olvidados, tanto el acuerdo prenupcial como esos certificados de acciones, estaban a punto de volverse muy relevantes de nuevo. Y cuando lo hicieran, las cuidadosas protecciones que Charlotte había exigido terminarían funcionando de una manera que ella nunca anticipó. 3 años y medio después de nuestro matrimonio, recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía.
Asunto: aviso importante para los titulares de capital de Holloway Systems. Casi lo borro como spam, pero algo me hizo abrirlo. El mensaje era de un bufete de abogados que representaba a Holloway Systems. La compañía había sido adquirida por una gran corporación tecnológica por una suma significativa. Todos los titulares de capital, incluidos aquellos con opciones sobre acciones consolidadas, tenían derecho a su parte del pago de la adquisición. Leí el correo electrónico 3 veces, antes de que empezara a asimilarlo. Había un número de teléfono en la parte inferior. Llamé durante mi hora de almuerzo, sentado en mi coche en el estacionamiento de mi edificio de oficinas. Una asistente legal respondió y me guió a través de los conceptos básicos. Holloway Systems había sido comprada. Mis 5,000 acciones, que había recibido a 50 centavos por acción, ahora valían sustancialmente más debido a los términos de la adquisición. Después de los calendarios de consolidación y otros cálculos, estaba mirando un pago de aproximadamente $8,2 millones antes de impuestos. Me quedé sentado en silencio, con el teléfono aún presionado contra mi oreja. Señor, ¿sigue ahí? Sí, lo siento. ¿Puede repetir ese número? ¿Lo hizo? 8,2 millones. Después de impuestos, probablemente alrededor de 5,8 millones, dependiendo de cómo se estructurara y qué impuestos estatales se aplicaran. ¿Qué necesito hacer? Mi voz sonaba extraña para mis propios oídos. Necesitaremos que venga a firmar algunos papeles. También necesitaremos copias de su acuerdo de opción sobre acciones original y prueba de identidad. La firma que maneja la adquisición quiere todo documentado adecuadamente. Programé una cita para 2 días después y pasé el resto de esa tarde aturdido. No se lo dije a Charlotte. No se lo dije a nadie. Necesitaba entender lo que esto significaba realmente antes de decir algo. Esa noche, fui a casa y encontré esos certificados de acciones. Estaban exactamente donde los había dejado, enterrados en un cajón bajo viejos papeles de seguros y garantías vencidas. Los saqué y miré las firmas, los sellos oficiales, el lenguaje legal que apenas había entendido cuando los firmé. Luego hice algo que probablemente debería haber hecho hace años. Fui a nuestro archivador y saqué el acuerdo prenupcial. 40 páginas. Lo había hojeado cuando Charlotte me lo dio por primera vez. Lo firmé sin pensarlo mucho porque no tenía nada que proteger de todos modos. Ahora lo leí cuidadosamente, página por página, sección por sección. La mayor parte eran cosas estándar sobre responsabilidad por deudas, propiedad adquirida antes del matrimonio, protecciones de herencia. El abogado de Charlotte había sido minucioso para proteger su riqueza anticipada de su abuela. Luego llegué a la sección 7, disposiciones para ganancias inesperadas individuales y beneficios financieros inesperados. La leí lentamente. Cualquier ganancia inesperada individual, definida como pero no limitada a herencias, premios de lotería, opciones sobre acciones, compensación en capital, ganancias financieras inesperadas, obsequios o cualquier otra forma de adquisición de activos individuales que ocurra durante el matrimonio, permanecerá como propiedad separada del cónyuge receptor. Dichos activos no estarán sujetos a la división de propiedad comunitaria y se excluirán de cualquier cálculo de activos matrimoniales en caso de separación legal o divorcio. Opciones sobre acciones. Justo ahí, en blanco y negro, junto con unas otras 5 categorías que básicamente significaban lo mismo. Si una persona de repente recibía dinero, se quedaba con esa persona. Me recosté en mi silla y me reí. De hecho, me reí a carcajadas en la habitación vacía. Charlotte había escrito esta cláusula para proteger el dinero de su abuela, dinero que había estado tan segura de que llegaría a sus manos. Dinero que nunca se materializó porque la anciana decidió darlo a la caridad en su lugar. Y ahora, esa misma cláusula iba a proteger mi dinero. Dinero de opciones sobre acciones que había recibido de un trabajo que apenas recordaba. Dinero que nunca esperé ver. La ironía era perfecta. Hice copias de todo, el acuerdo prenupcial, los certificados de acciones, el aviso de adquisición. Luego llamé al número del correo electrónico nuevamente y pregunté si podían recomendar un abogado fiscal. Me dieron 2 nombres. A la mañana siguiente, me reuní con un abogado llamado Irving Kirk. Su oficina estaba en el centro, pequeña pero profesional.
Revisó mis documentos con la atención cuidadosa de alguien que había visto estas situaciones antes. Esto es sencillo, dijo después de unos 30 minutos. El acuerdo prenupcial es claro. Las opciones sobre acciones se enumeran explícitamente como propiedad separada. Su cónyuge no tiene ningún derecho sobre este dinero. ¿A pesar de que estamos casados? A pesar de que están casados. El abogado de su esposa hizo un excelente trabajo aquí. Lenguaje blindado. Sin ambigüedades. Me miró. Asumo que ella escribió esto esperando ser la receptora de una ganancia inesperada. Ese era el plan. Bueno, los planes cambian. Se recostó en su silla. Mi consejo es mantener esto en silencio hasta que hayas decidido qué quieres hacer. Una vez que el dinero llegue a tu cuenta, las cosas se van a complicar. La gente reacciona fuertemente ante este tipo de situaciones. ¿Qué haría usted? Sonrió levemente. Me aseguraría de tener toda mi documentación en orden y una comprensión clara de mis derechos antes de decírselo a nadie, especialmente a un cónyuge que podría sentirse con derecho a la mitad. Salí de su oficina con una carpeta llena de papeles y una imagen más clara de dónde estaba parado. El dinero tardaría unas 6 semanas en procesarse. Los impuestos serían manejados a través de la firma de adquisición. Todo se depositaría directamente en una cuenta a mi nombre solamente. Pasé esas semanas en un extraño estado de limbo, yendo a trabajar, volviendo a casa, cenando con Charlotte, mientras sabía que todo estaba a punto de cambiar. Ella no tenía idea. Ninguna pista de que el pedazo de papel que me había obligado a firmar hace 4 años estaba a punto de convertirse en el documento más importante de nuestro matrimonio. A veces me encontraba queriendo decírselo, compartir la noticia como lo haría una pareja normal, pero luego ella hacía otro comentario sobre cómo nos estaba manteniendo a flote, financieramente o cómo yo necesitaba mejorar mi juego profesional, y el impulso pasaba. Pensé en lo que significaba este dinero. Libertad, obviamente. Seguridad. Opciones que nunca había tenido antes. Pero más que eso, significaba apalancamiento. Por primera vez en nuestro matrimonio, yo no era el que tenía menos. No era el que ella podía mirar con desprecio por no tener dinero familiar o credenciales impresionantes. El equilibrio había cambiado, y ella ni siquiera lo sabía todavía. 5 semanas después, la adquisición salió en las noticias. Los blogs de tecnología comenzaron a cubrirlo. Las publicaciones de la industria escribieron piezas de análisis sobre el valor estratégico de la compra. Algunos ex-colegas de Holloway Systems publicaron en las redes sociales sobre sus pagos inesperados. Fue entonces cuando supe que el secreto no duraría mucho más. Charlotte prestaba atención a estas cosas. Seguía las noticias tecnológicas, rastreaba las tendencias de la industria. Era solo cuestión de tiempo antes de que atara cabos. Sin embargo, no estaba preocupado. Tenía el acuerdo prenupcial. Tenía un abogado. Tenía documentación que probaba que todo era propiedad separada bajo los términos que ella misma había exigido. Cuando llegara la confrontación y sabía que llegaría estaría listo. Y por una vez en este matrimonio, yo sería el que tendría todas las cartas. La noticia estalló un miércoles por la tarde. Estaba en la cocina preparando la cena cuando Charlotte llegó del trabajo, con el teléfono en la mano, desplazándose por algo con una intensidad inusual. ¿Trabajaste en Holloway Systems?, preguntó sin preámbulos. Seguí cortando verduras. Sí, hace unos 2 años. ¿Qué? Acaban de ser adquiridos. Un trato enorme. Ella me miró. La gente está publicando sobre recibir pagos masivos de opciones sobre acciones. Bien por ellos. Ella se acercó más, observando mi cara. ¿Recibiste opciones sobre acciones cuando trabajaste allí? No tenía sentido mentir. Ella se enteraría de todos modos. ¿Lo hice? Sí. ¿Sus ojos se abrieron de par en par y nunca mencionaste esto? No parecía importante en ese momento. El capital de una startup generalmente no asciende a mucho. Pero esto es diferente. Esto es una adquisición. Ella ya estaba calculando. Podía verlo en su expresión. ¿Cuántas acciones tenías? 5,000. Ella buscó algo en su teléfono,
con los dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. Según este artículo, la estructura de pago fue generosa. Los empleados con participaciones de capital están mirando retornos sustanciales. Me miró directamente. ¿De qué tan sustancial estamos hablando? Apagué la estufa y la enfrenté. Después de impuestos, probablemente alrededor de 5,8 millones. El número quedó suspendido en el aire entre nosotros. La boca de Charlotte se abrió ligeramente. Luego sonrió, una expresión genuina que no había visto en ella en meses. Eso es increíble. Eso es dinero que cambia la vida. Lo es. Dejó su teléfono en la encimera, acercándose. Necesitamos ser inteligentes con esto. Estrategias de inversión, planificación fiscal. Probablemente deberíamos hablar con un asesor financiero. Ella ya estaba haciendo planes, con la voz animada de una manera que no lo había estado en años. Finalmente podríamos comprar una casa en lugar de alquilar. Una bonita. Tal vez mirar ese vecindario junto al lago por el que condujimos el verano pasado. Esas son caras. Podemos pagarlo ahora. Ella se rió. Realmente se rió. Podemos permitirnos muchas cosas ahora. Me apoyé contra la encimera, con los brazos cruzados. No es dinero nuestro, Charlotte. Su sonrisa vaciló. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, el dinero es mío. Activo individual, no propiedad conyugal. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Eso es ridículo. Estamos casados. El dinero ganado durante un matrimonio se comparte, no según nuestro acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial trataba de proteger la herencia y los activos traídos al matrimonio. Esto es diferente. Ganaste esas opciones sobre acciones mientras estábamos casados. En realidad, las recibí antes de casarnos. El calendario de consolidación simplemente ocurrió después. Pero incluso si ese no fuera el caso, el acuerdo prenupcial es muy claro sobre las opciones sobre acciones y las ganancias financieras inesperadas. La expresión de Charlotte cambió de confusión a irritación. ¿Vas a afirmar seriamente que ese dinero es solo tuyo después de todo lo que he puesto en este matrimonio? No estoy reclamando nada. Estoy declarando lo que dice el acuerdo prenupcial. El documento que insististe en que firmara. Eso fue para proteger los activos de mi familia. Protege las ganancias inesperadas individuales. Punto. El lenguaje no especifica de quién es la ganancia inesperada. Ella tomó su teléfono nuevamente, desplazándose frenéticamente. Necesito llamar a mi abogado. Esto no puede ser correcto. Llámalo. Él lo escribió. Charlotte entró en la sala de estar, con el teléfono ya en la oreja. Podía escuchar su voz elevándose mientras explicaba la situación a quien quiera que respondiera, exigiendo que revisaran el lenguaje del acuerdo prenupcial de inmediato, insistiendo en que tenía que haber un error. Terminé de preparar la cena, la serví y me senté solo a la mesa de la cocina. La comida se estaba enfriando cuando Charlotte regresó, con la cara enrojecida por la ira. Está revisando el documento, dijo con tensión. Me llamará mañana. Te va a decir lo mismo que acabo de decirte. Tú planeaste esto. Su voz era acusatoria. Sabías sobre esas opciones sobre acciones todo el tiempo y me las ocultaste. No oculté nada. Genuinamente me olvidé de ellas hasta que recibí el aviso de adquisición hace 3 semanas. Esas acciones parecían inútiles cuando las recibí. 3 semanas. ¿Lo sabes desde hace 3 semanas y no me lo dijiste? Quería entender la situación antes de decir algo. ¿Entender la situación? Soy tu esposa. Deberías habérmelo dicho de inmediato. Caminaba por la cocina, gesticulando bruscamente con las manos. Este es exactamente el tipo de cosas que las parejas casadas comparten. Grandes noticias financieras. Cambios de vida. Como cuando compartiste tu frustración porque la herencia de tu abuela fuera a la caridad. ¿O como compartes tus opiniones sobre que mi carrera no es lo suficientemente buena? Ella dejó de caminar. Eso es diferente. ¿Lo es? Porque desde donde estoy parado, has pasado 3 años dejando claro que tú eres la que tiene las mejores perspectivas, la que nos lleva financieramente.
Ahora la situación ha cambiado, y de repente estás muy interesada en la asociación y en compartir. No le des la vuelta a esto. Cualquier persona razonable esperaría que su cónyuge compartiera una ganancia inesperada como esta. Cualquier persona razonable habría tratado a su cónyuge con respeto en los últimos años. Su mandíbula se tensó. Así que esto es un castigo. ¿Vas a ocultarme millones de dólares porque estás molesto por algunos comentarios que hice? No te estoy ocultando nada. Simplemente estoy siguiendo los términos que exigiste que pusiéramos por escrito antes de casarnos. Fuiste muy clara en que los activos individuales debían permanecer separados. Esas fueron tus palabras, tu abogado, tu insistencia. Eso se trataba de protección. Todavía lo es. Solo que no de la manera que esperabas. Charlotte se quedó allí, con las manos apretadas a los costados. No voy a rendirme con esto. Tiene que haber una manera de desafiarlo. ¿Desafiar qué? ¿Un acuerdo prenupcial? ¿Exigiste un lenguaje que escribió tu abogado? ¿Documentación en la que insististe? Me levanté de la mesa. Eres bienvenida a intentarlo, pero ya he hablado con un abogado yo mismo, y la ley es bastante clara. ¿Contrataste a un abogado cuándo? ¿Hace 3 semanas, justo después de enterarte del dinero? Como dije, quería entender la situación. Ella me miró con algo cercano al odio. ¿Calculaste todo esto? ¿Sabías exactamente lo que estabas haciendo? Leí un contrato. Eso es todo. El mismo contrato que me pediste que firmara sin negociación. Charlotte tomó sus llaves de la encimera. Me voy a quedar con mi hermana esta noche. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Está bien. Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró más fuerte de lo necesario, y escuché su coche arrancar en el camino de entrada momentos después. Me volví a sentar a la mesa de la cocina y terminé mi cena en silencio. La comida estaba fría, pero apenas me di cuenta. Esto era solo el comienzo. Charlotte no iba a aceptar esto fácilmente. Habría más confrontaciones, más intentos de culparme, manipularme o amenazarme para compartir el dinero. Su abogado revisaría el acuerdo prenupcial y confirmaría lo que ya sabía, pero probablemente trataría de encontrar algún ángulo, alguna laguna legal. Que lo intente. Tenía la documentación. Tenía la ley de mi lado. Y lo más importante, tenía el contrato exacto que ella me había obligado a firmar, protegiéndome de maneras que ella nunca imaginó. La ironía era casi poética. Ella había estado tan concentrada en proteger una riqueza que nunca recibió, que accidentalmente había protegido la mía en su lugar. Y ahora iba a tener que vivir con las consecuencias de sus propias demandas. Charlotte regresó 2 días después con una carpeta llena de documentos y una determinación que rozaba la desesperación. Yo estaba trabajando desde casa cuando ella entró sin llamar, aunque se había llevado sus llaves cuando se fue. Debe haber usado la de repuesto de la caja de seguridad. Tenemos que hablar, dijo, dejando caer la carpeta sobre la mesa del comedor. Cerré mi portátil. Te escucho. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas sobre la carpeta. Su expresión era controlada, medida, como si hubiera ensayado esta conversación. Mi abogado revisó el acuerdo prenupcial a fondo. Confirmó que el lenguaje sobre las ganancias inesperadas individuales es claro y legalmente vinculante. Hizo una pausa. Pero también dijo que los acuerdos prenupciales pueden ser impugnados bajo ciertas circunstancias. Coacción, falta de divulgación adecuada, abusividad. ¿Estabas bajo coacción cuando exigiste que lo firmara? Por supuesto que no. ¿Omití divulgar algo? Tenía $4,000 y un coche. Tú lo sabías. El ángulo de la abusividad es más complicado, continuó, ignorando mis preguntas. Si un acuerdo prenupcial crea un resultado extremadamente injusto, los tribunales a veces pueden anularlo. ¿Es injusto? Querías activos individuales protegidos. Ahora lo están. Eso es exactamente lo que pediste. La compostura de Charlotte se rompió ligeramente. No actúes como si esto fuera lo mismo. El acuerdo prenupcial estaba destinado a proteger la herencia familiar, la riqueza generacional, no opciones sobre acciones de boletos de lotería.
Las opciones sobre acciones se mencionan específicamente en la sección 7 por su nombre. También lo son las ganancias financieras inesperadas. Tu abogado fue muy minucioso. Estaba protegiendo una herencia teórica, no millones reales. El documento no distingue entre teórico y real. Simplemente dice que las ganancias inesperadas individuales permanecen separadas. Bastante sencillo. Abrió la carpeta y sacó varias páginas con secciones resaltadas. Hay precedentes para revisar los acuerdos prenupciales cuando las circunstancias cambian drásticamente, cuando una parte se quedaría con significativamente menos de lo que contribuyó al matrimonio. ¿Qué contribuiste exactamente que te da derecho a la mitad de mi pago de acciones? Sus ojos destellaron. 3 años y medio de mi vida. Apoyo en la pareja. Has pasado el último año diciéndome que no gano suficiente dinero, que necesito mejorar, que estás llevando el peso financiero de este matrimonio. ¿Por qué lo estaba? Mi salario era más alto. Pagué más de nuestros gastos discrecionales. Elegiste hacer eso. Nunca te pedí que lo hicieras. Dividimos el alquiler y los servicios públicos equitativamente. Manejé mis propios costos. Me recosté en mi silla. Y ahora que el panorama financiero ha cambiado, de repente estás muy interesada en redefinir lo que significa la asociación. Charlotte golpeó los papeles sobre la mesa. Esto es absurdo. Las parejas casadas comparten recursos. Así es como funciona el matrimonio. No según los términos que estableciste. Deja de esconderte detrás de ese documento. No me estoy escondiendo detrás de él. Simplemente te estoy manteniendo bajo el mismo estándar al que me mantuviste hace 4 años. ¿Recuerdas? Firma esto o no nos casamos. Sin negociación, sin discusión, solo firma. Se levantó abruptamente, arrastrando la silla contra el suelo. Bien. ¿Quieres jugar de esta manera? Solicitaré el divorcio y argumentaré por la manutención conyugal. Mi abogado dice que tengo motivos basados en el estilo de vida que establecimos durante el matrimonio. Solicita el divorcio. No te estoy deteniendo. Claramente, esa no fue la respuesta que ella esperaba. Me miró fijamente, sorprendida. ¿Simplemente me dejarías ir si eso es lo que quieres hacer? Sí. El acuerdo prenupcial cubre el divorcio claramente. Cada persona se queda con lo que trajo y lo que adquirió individualmente. Dividimos cualquier activo conjunto al 50/50. No hay muchos de esos ya que alquilábamos. ¿Qué pasa con los 3 años que invertí en este matrimonio? ¿Qué pasa con ellos? Obtuviste lo mismo que obtuve yo. Un matrimonio que no funcionó. ¿Sucede? Las manos de Charlotte temblaban ahora. ¿Ira o frustración? Tal vez ambas. Te vas a quedar con millones mientras yo me voy sin nada. No te vas sin nada. Te vas con lo que trajiste y lo que ganaste. Exactamente como dice el acuerdo prenupcial. El acuerdo prenupcial en el que insististe. Esto no es lo que quise decir cuando escribí esa cláusula. Las intenciones no importan. Las palabras importan, y las palabras son claras. Intentó un enfoque diferente, suavizando la voz. Podríamos solucionar esto. Seguir casados. Usar el dinero para construir algo mejor juntos. Viajar. Empezar de nuevo en algún lugar nuevo. ¿Podríamos ser realmente felices? ¿Podríamos? Porque no creo que el dinero arregle lo que está roto aquí. Ayudaría, ¿no? ¿O simplemente encontrarías nuevas razones para estar insatisfecha una vez que la novedad desapareciera? Charlotte se movió alrededor de la mesa, acercándose. Sé que no he sido perfecta. Dije cosas que no debería haber dicho, pero podemos superar eso. Terapia de pareja, lo que sea necesario. La terapia de pareja no cambiará el problema fundamental, que es que no me respetas. Nunca lo hiciste. Me estabas tolerando mientras esperabas que llegara tu herencia. Cuando eso se desmoronó, te resentiste conmigo por no ser lo suficientemente exitoso para llenar el vacío. Me levanté para enfrentarla directamente. Ahora que tengo dinero, de repente vale la pena invertir en mí de nuevo. De repente, la terapia tiene sentido. De repente,
podemos construir algo juntos. Eso no es justo. Es preciso. Su expresión se endureció de nuevo. Si me obligas a divorciarme de ti por esto, todos sabrán qué tipo de persona eres. Tu familia, tus amigos. Todos verán que elegiste el dinero sobre tu matrimonio. Deja que piensen lo que quieran. Les contaré todo. Cómo me ocultaste esto, cómo te negaste a compartir. Verán a la persona egoísta que realmente eres. Casi me río. Adelante, cuéntaselo a todos. Cuéntales sobre el acuerdo prenupcial que exigiste. Cuéntales sobre la cláusula que protege las ganancias inesperadas individuales. Cuéntales cómo tu propio abogado escribió el lenguaje que está protegiendo mi dinero. Mira qué tan comprensiva es la gente. Agarró su carpeta de la mesa, esparciendo ligeramente los papeles. Esto no ha terminado. Voy a luchar contra esto. ¿Luchar contra qué? ¿Un documento legal en el que insististe? Buena suerte con eso. Mi abogado dice que tenemos opciones. Tu abogado probablemente está mirando las horas facturables. Pero seguro, gasta dinero luchando contra un acuerdo prenupcial que es blindado. Tengo tiempo y recursos ahora. ¿Quieres arrastrar esto por los tribunales? Semi-invitada. Charlotte se dirigió hacia la puerta, luego se volvió. Renuncié a oportunidades por ti. Trabajos en otras ciudades, ascensos que habrían requerido reubicación. Me quedé aquí por este matrimonio. ¿Te pedí que hicieras eso? Las parejas hacen sacrificios. Tomaste decisiones basadas en cómo pensabas que sería nuestro futuro. No es mi responsabilidad arreglar eso. Se fue sin decir otra palabra, llevándose su carpeta de precedentes legales inútiles con ella. Me quedé en el comedor vacío durante unos minutos, procesando la conversación. Intentó múltiples enfoques, lógica, emoción, culpa, amenazas. Ninguno de ellos funcionó porque ninguno de ellos cambió la situación fundamental. El dinero era mío. El acuerdo prenupcial era claro. Y después de 3 años de ser tratado como si no fuera lo suficientemente bueno, tenía cero interés en volverme generoso de repente solo porque las tablas financieras habían cambiado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Irving Kirk, mi abogado tuvo noticias del abogado contrario. Están explorando opciones de impugnación. Nada creíble. El acuerdo prenupcial es sólido. Avísame si quieres proceder con la solicitud de divorcio. Respondí, démosles otra semana. Veamos qué se les ocurre. Quería ver hasta dónde llegaría Charlotte, cuántos ángulos diferentes intentaría. Parte de mí tenía curiosidad por saber si eventualmente aceptaría la realidad o seguiría luchando una batalla, que no podía ganar. De cualquier manera, sabía cómo terminaba esto. El acuerdo prenupcial que ella había escrito para protegerse a sí misma se había convertido en el muro que no podía escalar. Y cada vez que golpeaba contra él, me sentía un poco menos culpable por estar parado al otro lado. La semana se convirtió en 2 semanas. Charlotte intentó todo. Su hermana me llamó, explicándome lo devastada que estaba Charlotte y cómo yo estaba destruyendo su futuro. Escuché cortésmente y dije que el acuerdo prenupcial era claro. Su madre envió un largo correo electrónico sobre los valores familiares y la asociación. No respondí. La propia Charlotte apareció 3 veces más, cada visita siguiendo un patrón similar, ira, luego negociación, luego amenazas, luego desesperación. El ciclo se repetía pero nunca producía resultados diferentes. Finalmente, pasó un sábado por la mañana con los papeles ya preparados. Estoy solicitando el divorcio, dijo, entregándome los documentos. Su voz era plana, derrotada. Mi abogado dice que luchar contra el acuerdo prenupcial costaría más de lo que vale. El lenguaje es demasiado claro. Tomé los papeles y los hojeé. Disolución estándar. Activos divididos según el acuerdo prenupcial. No se solicitó manutención conyugal. Esto parece justo, dije. ¿Justo? Ella se rió con amargura. Tú obtienes 8 millones y yo no obtengo nada. Pero claro, es justo. Obtienes exactamente lo que querías proteger cuando escribiste ese acuerdo prenupcial. Tus activos individuales siguen siendo tuyos.
Los míos siguen siendo míos. Nunca pensé que funcionaría de esta manera. Lo sé. Esa es la parte irónica. Se quedó en la puerta, pareciendo más pequeña de alguna manera. ¿Siquiera te sientes mal por esto? ¿Por seguir los términos que exigiste? No. ¿Por qué terminé el matrimonio? Consideré eso. Me siento mal de que haya llegado a esto. Pero honestamente, el matrimonio terminó hace mucho tiempo. Esto es solo papeleo. Charlotte asintió lentamente. Supongo que tienes razón en eso. Por lo que vale, espero que encuentres lo que estás buscando, sea lo que sea. No seas condescendiente conmigo. No lo soy. Lo digo en serio. Pero no va a ser conmigo, y no va a ser con mi dinero. Se fue sin despedirse. Firmé los papeles de divorcio esa tarde y se los envié a Irving Kirk. El proceso tardó 3 meses en finalizarse. Charlotte nunca impugnó nada. Tomó sus pertenencias de la casa, cerró nuestra cuenta corriente conjunta después de dividir el saldo y desapareció de mi vida por completo. El dinero llegó a mi cuenta 2 semanas antes de que el divorcio fuera definitivo. 5,8 millones después de impuestos, tal como decían las proyecciones. Compré una casa, nada extravagante, solo una sólida de 3 habitaciones en un vecindario decente. Pagué en efectivo, configuré cuentas de inversión. Comencé a planificar realmente un futuro que no implicara estrés por el dinero. También comencé a salir de nuevo con cuidado, tomándome el tiempo para entender lo que realmente quería en una pareja en lugar de simplemente aceptar lo que apareciera, buscando a alguien que me viera como un igual, no como un proyecto o una decepción. 6 meses después de que finalizara el divorcio, me encontré con Charlotte en una conferencia profesional en el centro. Estaba con alguien nuevo, parecía lo suficientemente feliz. Hicimos contacto visual al otro lado de la habitación, pero no nos acercamos el uno al otro. Más tarde, recibí un breve mensaje de texto de ella. Espero que te vaya bien. Respondí simplemente, a ti también. Esa fue la última comunicación que tuvimos. La gente me pregunta a veces si me siento culpable por cómo terminaron las cosas. Si creo que debería haber compartido el dinero a pesar del acuerdo prenupcial. La respuesta es siempre la misma, no. Charlotte me enseñó una lección importante sobre protegerse en las relaciones, sobre poner las cosas por escrito, sobre entender que los documentos legales funcionan en ambos sentidos. Ella simplemente nunca esperó estar en el extremo receptor de su propio consejo. La ironía de la situación nunca envejece. Pasó semanas haciendo que su abogado redactara un acuerdo prenupcial para proteger una riqueza que nunca recibió. Al hacerlo, creó el mecanismo exacto que protegió una riqueza que nunca esperé. Algunas personas lo llaman karma. Algunos lo llaman justicia poética. Yo simplemente lo llamo las consecuencias de sus propias elecciones. Ya no estoy enojado, ni amargado. Solo aliviado de no estar más en un matrimonio donde mi valor se medía por mi cuenta bancaria y mi valía siempre resultaba deficiente. El dinero cambió mi vida, obviamente, pero el divorcio la cambió más. Me enseñó que a veces lo mejor que puedes hacer es dejar ir a alguien, incluso cuando no quieren irse, especialmente cuando la única razón por la que quieren quedarse es financiera. Charlotte quería seguridad y estatus. Pensó que el matrimonio con alguien con dinero familiar le proporcionaría eso. Cuando no funcionó, trató de reescribir las reglas para capturar la ganancia inesperada de otra persona, pero las reglas ya estaban escritas por ella y eran absolutamente claras. Sección 7. Las ganancias inesperadas individuales permanecen como propiedad separada. Hace 4 años, firmé ese documento sin leerlo cuidadosamente. Ahora, estoy agradecido por cada palabra que su abogado puso en esas 40 páginas, especialmente aquellas que ella nunca pensó que se aplicarían a mí. El acuerdo prenupcial que se suponía que protegería sus millones terminó protegiendo los míos en su lugar. Y hay algo perfectamente equilibrado en eso. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.